acompañan dos periodistas de formación y profesión, Javier Ablitas y Lidia Valenciaga. Muchas gracias, Fran. Habéis aplaudido más fuera a la música. Animadnos, venga. Gracias. ¿Veis? El poder de la palabra. Javier es licenciado en Ciencias de la Información y doctorado en Comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos I. Actualmente trabaja como periodista especializado en economía. Y Lidia lleva 20 años trabajando en Antena 3, primero en el informativo de la mañana como subdirectora y después ha estado y está vinculada al equipo del icónico programa y referente de la televisión Espejo Público. Ambos han trabajado en televisión, prensa, radio e internet. Comenzamos. Creo que el público está un poco manipulado. Está manipulado, sí. Muy interesante esto. ¿Cuánto manipulamos los profesores? O está condicionado, ¿no? Manipulado. El coloquio va a tener una duración de 1 hora aproximadamente, dividido en varios bloques, y en un ratito abriremos el turno de palabra para que podáis plantearles vuestras preguntas, que estoy seguro que se os van a venir a la cabeza. Javier, tengo entendido que no te gustaba la economía, ni ponerte delante de una cámara, que lo que te gustaba era escribir historias y sobre las personas, sobre la vida, ¿no? Un periodista o la imagen que podamos tener tradicional de un periodista que escribe. Sin embargo, haces justamente lo que en principio no te gustaba nada. ¿Qué pasó? La vida, ¿no? Lo que nos pasa a todos, que hay que vivir, y de la idea que tengo. Yo decía que de pequeño todavía había pesetas, ¿eh? Vuestros padres también conocieron las pesetas. Y decía, mis primeros 10 millones de pesetas, no era consciente de lo que significaba esa cantidad, me las voy a gastar en comprarme un Porsche 911. Nunca he tenido un Porsche 911. También decía que no iba a hacer nunca televisión, y estuve muchos años en televisión. Y la economía, aquí me van a reñir, pero que levante la mano el que ahora mismo diga, a mí la economía me apasiona. Bien, bien. Hay personas, pero yo estaría entre la mayoría que no habéis levantado la mano, claramente, ¿no? Recuerdo que mi primer jefe, cuando empecé a hablar de economía, me preguntó, bueno, ¿y tú, entonces este tema te gusta? Y pues mira, he dado un par de años en la universidad la asignatura de economía. Y dijo, o sea que no tienes ni idea. Y poco a poco vas entendiendo que la curiosidad que me gustaría que fuera, y empiezo por el final casi, ¿no? ¿Qué me gustaría que os llevarais? Sed curiosos. La curiosidad me llevó a entender que la economía afecta a todo. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuánto ha costado esta botella? ¿Qué necesito para conseguir? La economía es la satisfacción de deseos, que son infinitos, quiero de todo, con recursos finitos. Y es que tengo poco de algo. Tengo poco tiempo, tengo un cuerpo, tengo menos dinero del que me gustaría para satisfacer esos deseos. Y fui viendo el interés y la importancia y lo interesante que era tanto conocerlo como estar con gente, que me parece lo segundo, curiosidad y estar con gente, relacionaros. A mí el periodismo, sobre todo, lo que me ha permitido es conocer a gente fantástica y a gente que sabe muchísimo de la que solo aprendes. Lidia, ¿y a ti de dónde te viene la vocación de periodista, de informar? ¿Dónde surgió? Sí, sí funciona, ¿eh? Creo que sí. Sí. Ahora no, Isaac. Vale, esto nos pasa mucho en el programa. Estamos en directo y de repente desaparece un invitado que está, pues, por ejemplo, en Murcia, en Palma de Mallorca. Tenemos ahora acceso a mucha gente en muchos lugares del mundo, pero es verdad que las comunicaciones fallan. Y entonces tenemos que ser rápidos para poder retomar la historia, pero vamos, fallos técnicos de estos hay muchísimos. Entonces, ¿de dónde me viene? Sí, la pasión, la curiosidad, el dedicar toda una vida. Gran parte de nuestros alumnos ahora tienen que tomar decisiones sobre ir hacia un sitio, hacia otro, o casi mejor. ¿Qué querías hacer cuando estabas en COU? Por ejemplo, el COU es para nosotros el bachillerato
No sé. ¿Cómo llegó? Bueno, es una edad difícil, lo sabéis. Entonces yo quería hacer magisterio. Y cuando fui a hacer la inscripción, en ese momento para nada había pensado yo en ser periodista. Y no sé por qué, ahora sí sé por qué, fue una diosidad. A la hora de inscribirme puse primera opción periodismo y luego magisterio. Y gracias a Dios, afortunadamente, pude hacer periodismo en la Universidad de Navarra. No era vocación, lo mío no era vocación, tengo que decirlo. Y es verdad que la carrera me resultó muy agria porque, y esto el que vaya a estudiar periodismo, sí que le recomiendo que vea, que analice un poco las facultades, dónde estudiar la carrera, porque yo creo que el profesor tiene que ser periodista, que haya trabajado en un medio de comunicación, que haya estado en la calle, que haya pasado horas esperando a que salga un político, que se haya curtido un poco en la calle, en un plató, en una redacción, porque es la única manera de que te transmita ese amor por la profesión, porque es una profesión, no es una profesión cualquiera, os tengo que decir, es la más bonita del mundo. Es que me emociono de pensar, porque es lo que dice Javier, te permite conocer a gente muy interesante. Es verdad que sufres mucho también, porque son muchas horas y luego hablamos de esto, ves cosas que no puedes contar o no puedes mostrar en imágenes porque es muy duro. Pero sí que te permite, no te digo influir en la sociedad, pero sí intentar que la sociedad sea mejor. ¿Sabes? Vivimos en una democracia, tenemos la suerte de haber nacido en Europa, esto es una suerte loca. Entonces, podemos ser críticos, que es lo que tenemos que ser, los periodistas críticos, sobre todo con el poder. Luego hablamos de eso también. Y a la hora de elegir la facultad es muy importante que veáis quién os va a dar clases y cómo se van a dar esas clases. Y luego el mundo laboral va a ser totalmente distinto, eso ya os lo digo, pero es maravilloso. Como periodistas, y esto sería una pregunta que mezcla varias cosas, ¿qué diferencia diríais que hay entre nosotros como profesores, insistimos mucho en esto, pero entre informar y persuadir? Parece sencillo cuando alguien nos intenta convencer de algo, pero a veces solamente nos parece, se disfraza de información o viceversa. Esa relación entre informar, persuadir, ¿cómo podemos hacer, tanto nosotros adultos como adolescentes, qué podemos hacer para encontrar un equilibrio o entender dónde está la información y qué intención tiene el que tengo delante? Mira, aprovecho que tengo el micro, antes de que me lo quite Javier. Solo una cosa, yo creo que el trabajo del periodista es informar, no es persuadir. En ningún caso es persuadir, ni convencer, ni manipular. Simplemente es ver qué pasa y contar lo que pasa. Parece sencillo. Empiezo por el final. Con el tema del periodismo y la objetividad, que es un elemento también recurrente. ¿Qué tiene que hacer un periodista? ¿Qué esperas de él? Situación muy sencilla. Hay una persona que dice que llueve y otra persona que dice que no llueve. Cada uno tiene su verdad. Yo como periodista, ¿qué hago? ¿Doy voz a ambos o salgo a la calle y miro si está lloviendo y lo cuento? Bueno, decidid vosotros dónde creéis que está ese punto, ¿no? Respecto a influir o no influir. Y luego, por sacar el foco, porque es verdad que os podemos contar las bondades del periodismo, de la comunicación, hablar sobre ello. Los dos hemos estudiado esa carrera y los dos nos dedicamos profesionalmente a ello, con lo cual, dices, oye, hemos estudiado algo que nos permite luego tener una vida profesional también adulta en la que estamos contentos. Pero la comunicación, la palabra, la utilizamos todos y en cualquier ámbito profesional al que os vayáis a dedicar, y ahora mismo es importante que tengáis la conciencia y la consciencia de que lo que decís no es inocuo, es decir, no da lo mismo cómo decís las cosas o cómo no las decís, cómo escribes a un compañero o cómo le dejas de escribir, cómo te diriges a un amigo o a un adulto, no da lo mismo, aunque tú puedas pensar que
es indiferente, pero siempre hay un emisor y un receptor. Alguien que dice algo y alguien que lo escucha. Y pensad en cómo muchas veces os sientan mal cosas que os dicen otros que igual lo estaba contando con otra intención. Entonces, a nivel humano, social, pero también profesional, quiero dedicarme al derecho, a la economía, quiero ser ingeniero. Saber contar las cosas, saber explicarlas, tener un criterio es determinante. Y acabando con lo que preguntabas, hay una máxima de hace muchos años, no romana, el cui prodest, ¿a quién beneficia? Siempre hay una intención en lo que decimos, siempre hay una intención. Mamá, me gusta la pasta, hazme un plato de pasta. No es inocuo, estás diciendo, estás intentando influir en el otro, de alguna manera, ¿no? Condicionarlo. Todo lo que decimos tiene un interés y una intención, entonces seamos conscientes de ello. También cuando nos lo están diciendo, generad vuestra propia opinión y vuestro propio criterio. No compréis lo primero que os dicen, porque siempre hay un interés en lo que se están contando, incluidos vuestros profesores, ahora que no me escuchan. Lo hay. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Al hilo de lo que ha dicho Javier, que seamos críticos. Yo creo que el cole os permite a vosotros haceros con unos cimientos para la vida fundamentales. Y en este cole, porque nuestras hijas, la mayor ha pasado por aquí, la pequeña sigue aquí, ¿no? Pues te educan para ser libre y tener una mentalidad crítica. Entonces, todavía os quedan unos meses, los que estáis en segundo de bachillerato, bueno, no paséis de puntillas por el cole, por favor, porque de verdad que luego para la vida, esa mentalidad crítica que te ayudan aquí a formar, es que es básica, sobre todo para esta profesión. Y luego quería decir otra cosa. ¿Puedo? Por supuesto. Vale. El hecho de ser objetivo no implica que tú seas también, que mantengas la neutralidad en algunos asuntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a casos prácticos que nosotros tratamos en el programa todos los días. Una mujer víctima de un acoso sexual, por ejemplo, que ahora estamos hablando mucho de eso, y el acosador. Vale, vamos a contar las dos versiones, pero yo no puedo mantener la neutralidad cuando hay una víctima. ¿Sabes? Nosotros damos la voz a la víctima, intento ser objetiva contando las dos partes, pero sé, ¿no?, que no puedo ser neutral. No sé si me explico. Sí, es muy interesante entre objetividad y neutralidad. Pensemos en el ataque del fin de semana pasado de Israel y Estados Unidos a Irán. Todos sabéis, ¿no?, de qué estoy hablando. Y si no lo sabéis, cuando salgáis, mirad en vuestra red social favorita o donde sea, informaos, porque es el tema ahora mismo a nivel internacional más importante. Yo puedo informar del ataque, es decir, objetivamente, ¿no?, se ha producido un bombardeo con misiles por parte de aviones de estos países sobre este sitio. Punto. Puedo opinar y todo puede estar en el mismo contexto, ¿no? Y puedo decir, salvaje ataque de Estados Unidos o Israel contra Irán. Ya lo estoy calificando. O Estados Unidos o Israel acaban con el Hitler del siglo XXI, Jamenei. Estoy opinando. O puedo hacer una interpretación, puedo analizarlo y puedo decir, el ataque Israel y Estados Unidos atacan Irán ante la posibilidad de que el desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán haya avanzado demasiado, o ante el temor de Israel de... Puedo contar la misma historia, pero la manera en la que la estoy contando es totalmente distinta. Y, por lo tanto, la intención también y cómo os llega y cómo la interpretáis es muy diferente. Y estoy hablando del mismo hecho. Pero si es un ataque salvaje, tendrás que decir salvaje. Nosotros intentamos no poner adjetivos, procuramos, pero si es salvaje lo tienes que decir. Ahí no puedes ser neutral. ¿Qué es salvaje? Ha preguntado, claro. Las líneas rojas son difíciles. O sea, esto en una redacción, en un espacio de trabajo, el ver dónde pones ese límite no es sencillo, ¿no? Yo cuando trabajaba,
en medios económicos, y perdón porque esto suena medio broma porque estamos hablando de personas, no voy a hablar de muerte que es más radical, pero de despidos, ¿no? Decíamos, si son menos de 1000 despidos no es noticia. Una empresa que echa a mucha gente tiene que echar a mucha gente para que lo contemos, porque 10, 100, 150, y dices, joder, para aquel al que están despidiendo es un drama. Pero desde el punto de vista informativo yo tengo un espacio limitado para contar, entonces era, o son menos de 1000 millones y menos de 1000 personas o no lo cuento. ¿Dónde pones el límite? Sí, sí. Nosotros también, como profesores, dentro de esta perspectiva que habláis como periodistas, también a veces tenemos que solucionar o intentar arreglar conflictos que nos suceden prácticamente a diario, ¿no? También como tutores y demás. Y es muy interesante también ver los diferentes puntos de vista en las que se incluyen los alumnos, padres, tutores, ¿no? Y también digo esto porque me parece algo como muy sencillo a priori, muy cotidiano, como nuestro día a día, y el vuestro es igual, pero con conflictos en los que incluyen a miles de personas, empresas, negocios. Y con una audiencia, no olvidemos. O sea, y con una audiencia. Cuando tienes un conflicto en el patio, pues queda en el patio, ¿no? Que anda que no hay movidas en el patio. Sí, que también hay audiencia, que son los que miran, más que también pero, son el resto de vamos a decir controlada, pero efectivamente, o sea, es una cuestión de tamaño, pero el hecho es el mismo. Pero cuando estás en un medio de comunicación, me da lo mismo el que sea, televisión, radio, la cuenta de TikTok X o la cuenta de Instagram X, tú estás contando algo y no sabes quién lo está viendo, ni cómo lo está viendo, ni cómo está llegando. Yo no sé cómo os informáis vosotros. Los que, o sea, ahora os encantaría mucho sacar el móvil, ¿no? Por ejemplo, para mirarlo, porque menudo rollo nos están soltando estos aquí. Nos aburrimos, y esto es un problema social serio, porque como nos aburrimos, no tenemos curiosidad y no nos informamos y no nos preocupamos y compramos el aburrimiento, que también es algo que nos venden. Hablando de esto, el otro día vino un analista político iraní, de padre iraní, madre española, nacido en España, pero casado con una iraní y tiene mucha familia allí, y nos dijo, por favor, no me preguntéis cuestiones personales porque yo no sé quién está viendo el programa y qué repercusiones puede tener. No, alguien del gobierno iraní que seguro que están pues, analizando un poco qué se está diciendo en Occidente, ¿no? De lo que está pasando, y la verdad es que nos paramos a pensar, hijo, las consecuencias podrían ser muy graves para él a nivel personal, físico, de familia. Entonces, a veces no calculamos igual un poco las consecuencias que puede tener lo que decimos y cómo decimos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí, sí, no es inocente el hecho de la persecución a los periodistas que hay en muchas partes del planeta, ¿no? O sea, parece que no, que un periodista solo escribe, pero son perseguidos también en muchos conflictos. Los últimos 20 años, las redes sociales forman parte de vuestra vida. Nosotros no nos criamos con redes sociales, ¿no? Nuestras redes eran redes humanas, ¿no? Físicas. Pero lejos de ser unos boomers, ¿no? También entendemos las redes sociales, también como adultos las usamos, las tenemos. Sí que me gustaría preguntaros, porque es una duda que tengo, bueno, sí. Los periodistas, ahora, antes vosotros con los medios tradicionales, y si quieres, era un tema que a Lidia le gusta defenderlo, los medios tradicionales, o sea, tú para emitir que tu opinión llegase a muchas personas, tenías que pasar el filtro de un medio de comunicación, pues no sé, hacerte notorio por algo que realizases en tu vida. Pero hoy, a golpe de clic, sois todos periodistas, somos periodistas. Llevamos, ¿no? La mochila, los libros, y somos una agencia de comunicación individual. Frente a esto es evidente, ¿no? Es una realidad. Nuestra voz puede llegar a millones de personas, y parte del encanto o del éxito de las redes sociales es que vuestra voz es escuchada en todo el planeta. Vuestra voz, vuestros cuerpos, vuestros vídeos, vuestros gustos, vuestros intereses. Frente a esto y este cambio clarísimo de paradigma, porque esto jamás había sucedido en la humanidad, ¿qué responsabilidad tenemos como emisores? Porque tenemos un poder en la mano, algo que parece que es inocuo, pero que es bastante peligroso. ¿Qué responsabilidad diríais como emisores y también, ojo, como receptores? No nos preocupa ya todo solo lo que
emitimos o publicamos, sino también lo que consumimos, lo que vemos, ¿no? Bueno, esta relación entre individuo, redes sociales y sobre todo, bueno, enfocado a ellos que claro, que las falta la referencia esta del mundo antiguo, donde también había muchos problemas, ¿eh? También había guerras y también La edad había de el mal. piedra. ¿Cuántos de vosotros encendéis la televisión, entendida por ese aparato rectangular grande que hay en el salón? Lo habéis encendido en la última semana. Vosotros, no que estuviera encendida, que la hayáis encendido vosotros. Bueno. ¿Y cuántos habéis tocado en el último mes un periódico de papel? Será algún trabajo del cole. Esto es, o sea, sí, pues esto está muy por encima de la media de adultos. Es responsabilidad de Gaby Bueno. y del departamento. ¿Y cuántos habéis visto un informativo en la tele? Me da igual la cadena. Ole. ¿Es otro trabajo del cole? Increíble. ¿Quién tiene redes sociales? Y ninguno, levantáis la mano. Claro, Rosa, tú tienes. Bueno, yo creo, y lo estamos viendo nosotros en Antena 3, que está cambiando bastante el modelo del medio tradicional. Yo lo defiendo porque... Bueno, porque había unos filtros, ¿no? Para que la opinión de alguien o el argumento de alguien alcanzase a más personas, había una serie de instituciones que regulaban esto de alguna manera, ¿no? El medio tradicional. Bueno, nosotros muchas veces nos autocensuramos, los periodistas. Hablo de los medios tradicionales, en nuestro caso la televisión, y sí que intentamos contar todo con mucho rigor. Ir al lugar, informarnos, filtrar, lo que os decía antes, intentar ser objetivo, la neutralidad, la responsabilidad, la crítica también, ¿por qué no? Y ser muy rigurosos a la hora de contar la verdad. O sea, claro, la verdad, que dice Javier, que hay muchas verdades. Bueno, intentamos contar la verdad. Yo sí que veo que en redes, porque a nosotros nos llega mucho mensaje por redes y es verdad que las utilizamos, no digo que no, utilizamos redes para nutrirnos de imágenes, pero tenemos que hacer un filtro brutal y tenemos que verificar siempre. O sea, es muy fácil colgar vídeos en redes y vosotros lo pasáis y por WhatsApp y Instagram y venga, y rula todo y a lo mejor alguna vez se nos ha colado, tengo que reconocer, me invento, el volcán de La Palma y nos llega una imagen brutal de lava, no sé qué, y resulta que era un volcán japonés del año 86. Entonces, por eso tenemos que hacer un filtro, una verificación y ser muy rigurosos con lo que contamos. Yo defiendo a los medios tradicionales. Hace poco le dieron un premio a Vicente Vallés y hizo una defensa también, que es un maestro. ¿Quién es Vicente Vallés? Vicente Vallés, ¿alguien lo conoce? Pues Gran periodista, compañero de Antena 3, presenta el informativo de las 9. Por cierto, hoy deberíamos haber empezado, Javier, saludando a Raúl del Pozo. A Raúl del Pozo. Otro maestro que ha fallecido, 89 años, y era un periodista excepcional. Entonces, un recuerdo para él. Nosotros, sí, solo quería decir, cuando nos nutrimos de imágenes de redes, verificamos y muchas veces siempre pedimos permiso a la persona que ha grabado, siempre. Tenemos unos servicios jurídicos en Antena 3 que nos tienen prohibido publicar cualquier cosa si no hemos obtenido permiso de la persona que ha grabado y que nos ha confirmado que eso que ha grabado es real y que ha sucedido en tiempo y forma. Entonces, muchas veces es la anécdota esto. Cuando pedimos permiso nos insultan a todo lo que hay. Que somos unos manipuladores, no digo las palabras, porque nos dicen de todo, pero a Antena 3, a La Sexta, al que no esté de acuerdo, a Telecinco, a La Española, a todos. Quiero decir que las redes es un saco sin fondo, que tiene mucho peligro. Bueno, se apoyan en el anonimato en muchos casos. De todos modos, esos medios tradicionales también utilizan las redes para contar sus cosas. No solo recibís, sino que tenéis vuestros perfiles en TikTok, en Instagram, en YouTube y emitís también a través de ahí. Y es un canal más de comunicación. La información es como el agua, fluye por donde puede. Y ahora mismo puede por más sitios que antaño. Antes, respecto a los controles que contabas,
que para tener una televisión en España o para tener una radio necesitas una licencia, y necesitas una licencia. Si quieres que te concedan un dial, ¿no? Una frecuencia determinada donde emitir o poder emitir en TDT a nivel nacional, necesitas una licencia. Con el modelo tradicional, ahora ya no, yo puedo ponerme en mi habitación o aquí, encendéis el móvil, estáis en YouTube en directo y podéis emitir a todo el mundo. Eso estamos en directo, 1 millón de personas están viendo. 1 millón de personas ya, pues fíjate, y subiendo, poco me parece. Y podéis emitir hacia cualquier lado, o sea, no hay... Es fantástico porque podéis llegar a cualquier lado. El problema es que no hay ese filtro de control, o el filtro de control lo tenemos que ejercer nosotros como receptores, entendido por cada uno de nosotros. ¿Qué estoy comprando? ¿Qué material estoy comprando? Yo sí quiero ir a un concierto, y cada uno pensad en vuestro artista favorito, al concierto X, ¿no? Bad Bunny, cuando venga aquí en mayo, junio al Wanda. Si me quiero comprar una entrada, me la compro en un canal oficial. No se la compro al primero que pasa por la esquina diciendo tengo entradas, porque me va a vender material defectuoso seguro y la entrada va a ser falsa y no voy a poder entrar. Y sin embargo, la información la compramos en cualquier lado y nos fiamos de cualquiera. Y la culpa, hay una parte que es del emisor, ¿no? De quien está lanzándolo, pero hay una responsabilidad nuestra, de dónde la estamos comprando, cómo nos informamos. Insisto en lo que os decía antes, de la curiosidad y del criterio. Soy un chapas, lo sé, lo siento, no haberme traído. Criterio y mirad de dónde por dónde os estáis informando. Y lo mismo que buscamos proveedores fiables de la ropa, si quiero ropa buena me la compro en un sitio decente, si quiero unas zapatillas de marca, si quiero entradas me las compro aquí, pues la información también me la compro en un sitio donde sé que lo que me están diciendo es factible que sea veraz. Otra cosa de las redes, que te venden un mundo ideal. Entonces, hoy hemos tenido... Perdona, una cosa, en las redes hay grandes personas comunicando, no estoy diciendo que el canal sea el problema, hay una información fantástica y, por ejemplo, en conflictos, en guerras, estamos viendo la capacidad de informarte en tiempo real de cosas que están sucediendo con gente que está sobre el terreno, que antes era imposible saberlo. O sea, que no estoy diciendo no os informéis a través de, sino que miréis qué perfiles seguís en esos sitios. Perdón. Vale, entonces, muchas veces las redes te venden, ¿no? El mundo ideal de los influencers, de cómo ganan mucho dinero, van a muchas fiestas. Y comentábamos antes que una compañera mía, que es presentadora y va a muchos eventos, dice que lo que ve luego realmente es gente muy sola, que está todo el rato con el móvil vendiendo su producto, su imagen, y no se relaciona con nadie. Y hoy hemos tenido en el programa a un millonario, un señor de mi edad, pero millonario es multimillonario, que nació en un pueblo de Galicia y a base de invertir y de tomar buenas decisiones, ahora mismo es el mayor inversor español en Estados Unidos. Y lo hemos confrontado con un chico de 20 años que está estudiando ciencias políticas en Barcelona y decía al chico, es que yo no voy a poder nunca emanciparme, salir de mi casa, no voy a poderme comprar nunca un piso. Y le ha dicho el chico, vamos a ver, le ha dicho el millonario, tienes que muy bien, le ha dicho, tienes que rebajar tus expectativas. Tienes 20 años. Yo con 20 años no tenía un piso, ni un apartamento, ni un coche, no tenía nada. Entonces, primero rebaja tus expectativas, no te dejes llevar por lo que ves en redes, por ese mundo ideal de luz y de color. Y le ha dicho, tienes que invertir en ti mismo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás estudiando ciencias políticas, luego el chaval entrena un equipo de fútbol en su cole y tal, lo que podéis hacer muchos de vosotros, y le ha dicho, invierte en ti mismo, empieza por ahí. Y el chaval le ha dicho, pues tienes razón, oye, gracias. Qué interesante, sí, viniendo en lugar a lo mejor de decirle, no, esto de cosa del hombre hecho a sí mismo y todo, ¿no? Que muchas veces es una quimera absoluta, ¿no? Ese acceso a, ¿no? Si luego esa cultura del esfuerzo a veces, ¿no? Como todos podemos ser el de Zara, ¿no? Pues no sé. O sea, que me parece muy razonable la respuesta que le ha dado este señor. Pero habrá gente que lo ha visto, y está un ejemplo, ¿no? de la polarización también, que es otro elemento contra el que os invito a luchar, el que nos enfrentan, y es bueno o malo, me gusta o no me gusta, a favor o en contra. Y hay un intento constante de posicionarnos de esta manera, y sabemos que los temas chulos de la vida de verdad son grises, no suelen ser blancos o negros, sino que hay muchos matices que depende de cómo lo miremos, ¿no?
Y sin embargo, ahí nos intentan posicionar. Entonces, aquí habrá gente que diga, si tienes tanta pasta, ¿por qué no le das dinero a este, ¿no? Que te sobrará, con que le des un poquito a este ya le solucionas la vida y tú sigues. Y habrá gente diciendo eso seguro, Pero porque es que no nos sabemos encanta. ese hombre qué hace con su dinero. No le hemos preguntado. Quiero decir que igual colabora con un montón de causas. Que no estoy a favor, lo que digo es que seguro que te encuentras con este debate en redes y entonces descontextualizado, dices, es verdad, este tipo es iba a decir un cabrón, no lo voy a decir por no dejarle dinero a este otro. Vamos a acercarnos a un tema que antes habéis rozado, que es el tema ético, ¿no? Aquí muchas veces, bueno, intentamos hacer lo mejor que podemos, pero la ética a veces es algo que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? Se trabaja, es difícil también educar, ¿no? Yo a veces cuando hemos hecho algún dilema, ¿no? El típico dilema del el hombre que su mujer se está muriendo y entonces, pues, ¿qué hace? Pues roba el dinero, no lo roba, tiene que hacer... Es decir, muchas no tienen solución, ¿no? Los dilemas, pero sí que entrenan en la capacidad de saber quién es uno mismo, porque claro que sois libres de cara a hacer todo, pero tenemos dentro de nosotros, además de unos brazos y unas piernas y una cabeza y un corazón, tenemos un poder ético, cómo nos comportamos frente al que tenemos delante. En esto os preguntaría varias preguntas. ¿Qué es más peligroso, mentir o seleccionar una parte de la verdad? ¿O ya seleccionar una parte de la verdad es mentir? Sí, antes de haceros la segunda pregunta, por si la queréis repartir, si son la ética y el mercado son enemigos. Esa quizás estaba más enfocada porque Lidia ha hecho un gran esfuerzo por venir a última hora porque pues, por su propio trabajo hasta esta mañana no hemos sabido, o sea, si hoy hubiera habido otro bombazo o una gran explosión o cualquier cosa, Lidia, evidentemente como periodista, no podía haber venido. Así que esta pregunta estaba muy encaminada a la faceta de Javier de periodista y economista también. Con esto que decías de los ejemplos, de cosas que no tienen una solución, hay por ahí bastantes webs, igual habéis visto el ejemplo, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de los coches autónomos. Un coche autónomo es un coche que toma decisiones. Tú no tienes que decidir hacia dónde vas, si hacia la derecha o hacia la izquierda, él te lleva. Y entonces los ejemplos son simulaciones, pero si llegas con el coche tiene que decidir qué hacer. Llega a un paso de cebra, por el paso de cebra está pasando una señora mayor que en ese momento justo se cae y entonces tú no tienes tiempo de frenar, el coche no puede frenar, la pasa por encima o gira a la izquierda para evitarla y va un señor con un carrito de un bebé. Son cosas como muy simples, el dilema del prisionero, etcétera, ¿no? Pero que te ponen delante de la tesitura, uno, de decidir y dos, también del mundo, y voy ampliando temas porque has comentado también que querías hablar de ello y está ahí, ¿no? La inteligencia artificial, Joel. ¿Cómo toma decisiones una máquina a la que estamos entrenando? La inteligencia artificial, y ahora intento volver a lo que decías, no decide por sí misma, sino que decide sobre la base de lo que yo le he dicho que tiene que hacer. Entonces, en circunstancias como estas, ¿cómo decide, no? Pues no es fácil porque no hay una respuesta. Entonces, ¿qué es la ética? Casi me gustaría que me lo dijerais vosotros. ¿Qué es la ética? ¿A qué llamamos ética? ¿Qué es la moral? Yo sé que es la fe. ¿Qué es la moral? La ética, quiero pensar que es intentar hacer siempre el bien y mirar el bien común, ¿no? Es decir, no pensar en mi bien, sino en el bien común. ¿Cómo llego a eso? Desde luego no mintiendo o no. Si estoy contando parte de la verdad, hacerlo porque quiera obtener algo a cambio que sea negativo, o sea, porque tenga un interés en ello. Pero hay veces que cuentas solo una parte de la verdad porque no tienes acceso a toda. Entonces cuentas lo que sabes en ese punto. Hay una foto de hace 3 o 4 años de uno de los hijos del rey de Inglaterra, de Carlos. Carlos es el rey y su hijo, de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Bueno, el mayor, el heredero. Y Guillermo. Bueno, Guillermo ha sido padre, tienen 3 hijos me parece. Y entonces hay una foto en la que saliendo del nacimiento de su último hijo del hospital, le preguntan, y entonces me voy a poner como sale en la foto, y él sale así. Y entonces el pie de foto es Guillermo metiéndose con los periodistas que le estaban esperando a la salida, porque parecía que estaba así, ¿no? Que le estaba sacando el dedo. Y lo que él estaba haciendo, y hay otra foto del mismo momento,
que lo contrasta y está muy bien ver las dos, es mi tercero, ¿no? O sea, ahora así, ¿no? Visto para vosotros. Entonces, la realidad de esa foto es la que estás viendo. No tienes toda la información, pero tú no estás mintiendo en este caso, de manera consciente. No tienes todos los datos para contarlo. Bueno, es labor del periodista también, y lo que os decía antes, el intentar buscar todos los ángulos y todas las fuentes posibles para dar el paquete lo más completo. Sí, hay que ser riguroso y honesto. Un ejemplo práctico. El otro día en el programa, bueno, de 9 a 11, por si algún día lo queréis ver, es más político. Están en clase, supongo. Algún día que no tengáis clase. Y de 11 a 1:30 es más social, más sucesos. Entonces, yo estoy en la parte política. Y vamos a meter un total de Sánchez, no me acuerdo qué decía, y le había dado la réplica a Feijóo. Entonces, iba al total, o sea, al total es lo que dijo Sánchez, sus declaraciones, iba solo él. Y entonces Susana Griso, que es, de verdad, que es la presentadora del programa, no sé si la conocéis, que es muy buena periodista, dijo, tenemos que poner al lado el total de Feijóo, porque es que si no estamos manipulando. Y es verdad. O sea, había una respuesta de Feijóo, no podías no darla. Esas cosas hay que ser muy riguroso, muy honesto. Y una cosa quería decir al hilo de todo esto. Hace poco falleció un compañero nuestro, Carlos Martínez, que ha sido un periodista también excepcional, y este siempre decía que no se podía ser buen periodista si no eras buena persona. Entonces, me gustaría, no sé si os parece bien, que os quedéis con esa frase, porque a nosotros, a sus compañeros en Antena 3, nos ha acompañado muchísimo, ¿no? Ser buena persona para contar las cosas bien, para no influir, no intentar influir, no manipular, no hacer, ¿no? Uh-huh. A tenor de esto, ¿habéis dejado alguna vez de publicar un artículo, de hablar sobre algo, de trabajar en torno a la publicación de una noticia o la publicación de imágenes porque éticamente no era adecuado? ¿Cuál es esa línea roja? De algún modo ya me lo habéis resuelto, con la bondad de las personas, pero... Sí, claramente. Ahora con la guerra, por ejemplo, que está siendo horrible, hay imágenes que a nosotros nos llegan de agencias. Nosotros no tenemos equipo allí, pero hay agencias internacionales que nos sirven las imágenes. Nosotros compramos esas imágenes a Reuters, a PTN y mandan imágenes. Bueno, Gaza ha sido horrible, Ucrania sigue siendo también tremendo lo que está pasando y pues os podéis imaginar cuando cae una bomba en una escuela o en un hospital y está ahí el cámara grabando, pues os podéis imaginar lo que graba, que es todo. Y a nosotros nos llega todo. Entonces nosotros seleccionamos porque no podemos emitir todo. O sea, no sería ético. No puedes emitir, ¿no?, un cuerpo, son personas. Y en esas circunstancias no puedes dar esa imagen. Sí, es tremendo. Ahí está claro, ¿no? El filtro. Imaginaos una situación de guerra, efectivamente. Mejor que no nos la imaginemos, ¿de acuerdo? Y que no lo veamos nunca, desde luego. Pero la realidad no es la de las películas, es mucho más. O sea, un accidente de tráfico. A mí me ha tocado cubrir atentados de ETA, por ejemplo. Lo de Adamuz, el tren de Adamuz. El tren de Adamuz. Bueno, pues cosas que son muy duras. Ahí hay una parte que estaría vinculada con lo de moral que no enseñas. Joder, el respeto al otro, ¿no? Hay que pensar que siempre que cuentas una historia estás hablando de la historia de otro. Entonces, el respeto hacia ese otro como punto en la ética. Hay otros campos, ¿no? En el económico, por ejemplo, que decías, ¿no? El del poder, que se puede contar, que no se puede contar. Joder, pues a mí la verdad es que nunca he dejado de contar nada porque me dijeran que no lo contara. Y nunca he dejado de contar nada porque pensara que no lo debiera contar si era algo interesante informativamente hablando. Sí que luego han llamado a la redacción quejándose porque hubiera dicho algo. Esto sí ha pasado, no voy a decir el nombre del que llamó, pero es una persona a la que probablemente conozcáis todos, ¿de acuerdo? Un presidente de una gran empresa española. Tengo que decir, perdona, los políticos llaman muchísimo, da igual el partido. Llaman muchísimo a la redacción. Todos.
En economía no, pero sí que recuerdo, doy clases también en la universidad y en un máster. Bueno, en economía llamarán empresarios, Que que dice que no- también tienen ese grado de poder, ¿no? Igual que un político. Más. Yo te diría que más. ¿Por qué? Porque los políticos, como mínimo, tienen que pasar por el filtro de que cada X años los elegimos. A un presidente de una gran empresa no lo votamos, no lo elegimos, lo eligen los propietarios de esa empresa. O sea, sí que tiene que pasar un filtro, pero en este caso además era el dueño de esta empresa, con lo cual lo tenía todo, era el presidente y el dueño, no tenía filtro por el que pasar él. Pero una chica que estudió en este máster, que era de periodismo en televisión, hace 4 años me preguntaba, mi posición, yo estoy en contra del aborto y no quiero trabajar en ningún medio en el que se pueda defender el aborto o se pueda hablar sobre ello de una manera pues que no sea crítica. Y me preguntaba qué me parecía y yo decía, joder, pues, oye, me parece lo primero una decisión muy valiente el que lo expreses. Porque muchas veces pensamos que este tipo de cosas son como del ámbito privado, me lo quedo yo y luego trabajo en lo que sea, me como en el trabajo y no, ella exponía, oye, yo soy esto, con esta certeza, con esta fe, con esta manera de ver el mundo, ya pues tienes que tener claro que te honra y que te va a costar en el sentido de que te limita los sitios en los que puedes trabajar, porque hay lugares donde te van a decir, oye, de esto hay que hablar, porque no olvidemos que los medios de comunicación son empresas, que hablábamos antes, ¿no? Una empresa que tiene una cuenta de resultados y lo mismo que todos los lugares en los que trabajan vuestras familias, el objetivo final es ganar dinero, 1, para poder pagar los sueldos y 2, para ganar dinero. Sí, pero... que es lícito, cuidado, que es lícito, pero que no olvidemos nunca, dentro del romanticismo que hay alrededor de los medios, que yo creo que los periodistas hacemos una labor social muy importante de buscar lo que el poder no quiere que se sepa, pero que eso hay que sostenerlo de alguna manera. Entonces, que cuando pirateamos una web, que cuando vemos noticias sin pagar, que cuando... pues que tengamos en cuenta eso, que estamos fomentando el que no haya ese tipo de periodismo que pueda sobrevivir o que pueda vivir de aquellos que realmente lo consumen y que no dependa de marcas que tengan otros intereses. Que con lo del aborto que decías, yo estoy en contra del aborto y lo digo en la redacción, pero tengo que informar de que se ha aprobado la ley del aborto, en qué supuestos, y tengo que dar la información. Claro, porque hay millones de personas que están apoyando, o sea, como que en el fondo Correcto, pero estás mostrando lo que es la realidad. Es un hecho objetivo. Pero hay dos cosas. 1, contar el hecho, oye, se aprueba tal ley, esto es un hecho, lo cuento. Pero 2, el medio puede tener la posición de luego apoyar, o sea, contar esa noticia y después otra de, ya era hora, ¿no? O España, el último en sumarse a una... O sea, el empezar a meter algo más de intención o de posición, que los medios, como los creadores de contenido, tienen también una posición. Esto es lo que hablabas antes con lo de la neutralidad, ¿no? A la hora de... Que claro, que tú puedes tener una opinión personal, pero claro, trabajas para una empresa con una vocación pública, o sea, es para todo el tipo de personas, ¿no? O sea, la tele la tienen todo tipo de personas, independientemente de lo que piensen frente a un hecho como pueda ser el aborto. Ahí, perdona, con eso, Fran, respecto a cómo nos informamos también, recomendación, el no os informéis solo a través de una fuente, sino contrastarlo. A mí me molesta mucho mirar medios que piensan distinto que yo, que los hay, pero es fundamental hacerlo, porque así entiendes cómo ve el otro el mundo. Y es muy difícil tener siempre la razón, es súper difícil, es tener siempre la razón en todo. Entonces, mirar cómo piensan otros es muy enriquecedor. Cuando uno siente, ahí sí que hay algo peligroso, ¿no? Cuando uno siente que tiene la razón al 100% en algo, ahí hay algo, hay una grieta, algo que se quiebra, ¿no? Hay algo, el 100% tener la razón. No te digo sentir, pero tener la razón 100%, ¿no? Cuando uno solo lee un solo periódico, por ejemplo, cuando uno solo, esa rigidez... un compañero nuestro decía que hay que saber qué opina el enemigo y por eso leía periódicos con los que no estaba de acuerdo, pero los leía. Claro, sí, sí. A mí me gustaría escucharles. Sí. ¿Quieres hacer más preguntas? Sí, les voy a hacer un par de ellas más. Y damos ya el turno, me había puesto hasta la alarma, para que no se me pase, porque los protagonistas en el fondo también queremos que seáis vosotros. Bueno, yo creo que ya me habéis de algún modo respondido con lo del ¿daríais una noticia que fuera en contra de vuestra posición ideológica? Entiendo que la respuesta es sí. Claro. El hecho objetivo,
No la opinión, ¿no? Aquí Pero por eso es una noticia, sí. que vivimos mucho como con esto de la libertad de opinión y a lo mejor no debería haber libertad de opinión, sino libertad de argumentar, Libertad ¿no? de Que es mucho más expresión. complicado. La libertad de porque expresión es una cosa, la libertad de opinión es otra. ¿La? La libertad de expresión es la que tenemos, libertad de opinión es Sí. otra cosa, ¿no? Sí, me refería más a distinguir lo que hablábamos antes, ¿no? De opinar o argumentar, que es mucho más complicado y yo creo que es un objetivo, un horizonte más interesante que opinar, ¿no? Porque, no sé, es más cansado. Es más cansado argumentar, discutir con... claro, pero es hombre, mucho más... Dame la razón directamente y ya está. Sí, un par de preguntas antes de pasar al turno de palabras. ¿Cómo diríais cómo vencéis los miedos? Bueno, a lo mejor tú ahora sí estás más expuesta, pero ¿cómo vencéis los miedos al comunicar? ¿Cómo se puede aprender a comunicar? ¿Qué consideráis bastante importante? No sé, un par de consejos Yo para creo todo que es aquel muy importante que quiera hacerlo. mirar a quien comunica y lo hace bien. O sea, lo hace, claro. Depende, ¿no? Yo daría muchos nombres, pero por ejemplo, yo por las mañanas cuando voy al trabajo escucho a Carlos Alsina en Onda Cero. Hijo, me parece un maestro, yo aprendo muchísimo de él todos los días y es verdad que opina, ¿eh? Opina. El otro día dijo, por ejemplo, Trump le ha vuelto a hacer un favor a Pedro Sánchez, ha hablado de él. Cada vez que Trump habla de Pedro Sánchez, suben los votos en España. Vale, opinamos, ¿no? Pero a mí me parece un maestro. O sea, yo creo que escuchar, ver informativos, no sé, estar un poco ahí informado. Javier. Por una parte hay algo que te viene de serie, lo mismo que puede haber gente a la que se le da muy bien X deporte, pues hay gente a la que se le da bien hablar y expresarse y no le da vergüenza ponerse aquí y otros que se mueren de vergüenza. Entonces, ¿Cómo podrían superar, por tanto, esa ¿cómo lo vergüenza? superas? ¿Cómo se aprende a hacer algo bien? Entrenando y trabajando, entrenando y trabajando, entrenando y trabajando, entrenando y no hay mucho más misterio. Perder la vergüenza, en el caso de contar, pero lo que os decía antes, o sea, os dediquéis a lo que os dediquéis. No, yo no voy a ser periodista en mi vida, fenomenal, pero os dediquéis a lo que os dediquéis, os va a tocar hablar en público, hacer presentaciones, intervenciones, tener que moveros. Pues expresar hay que emociones a entrenarlo. tu pareja, a tu familia, ¿no? A comunicarte con Todo, toda la pero estoy gente que pensando nos más en un rodea. ámbito profesional que en un ámbito personal, ¿no? Que el ámbito personal puede ser más, oye, cada uno... Yo soy tímido y soy tímido, no tengo por qué ser extrovertido si soy tímido. Pues, oye, tendré que vencer eso, pero bueno, cada uno es como eso. Soy más reservado, pues lo soy. No creo que tenga que haber una corrección ahí, pero esto es una opinión mía, esto sí es opinión, no es un hecho. Pero profesionalmente te va a tocar hacerlo y vencer esos miedos. Entonces, el trabajar. Y yo en clase, por ejemplo, ¿qué recomiendo? Que nos cuesta mucho, que nos grabemos. Coges el móvil y te grabas contando algo, ¿no? Leyendo una noticia del periódico o de lo que sea. Te coges un texto de clase y te lo lees mirando a la cámara y luego te escuchas y lo ves. Y no nos gustamos nada, no nos reconocemos. Y Esa no lo nuestra... publicas. No lo Eso publicas. Esto es importante. Te lo quedas para ti. No, esto es privado. Y te escuchas y te ves. Y para empezar, empiezas a vencer el miedo a no me gusto, no me reconozco, mira qué gesto hago, esa voz no es la mía, porque ninguno tiene la voz que se escucha, mi voz es otra. Y empezamos a reconocernos, también detectas, ahí va, tengo tics, muevo la mano, se me va la ceja, me estoy tocando la nariz. Entonces, entrenar esas cosas te ayuda a tener una cierta seguridad luego en cómo estoy. Y lo mismo a expresar las ideas, fondo y forma. Entrenar. Oye, tengo una presentación, la entrenamos, que sé que aquí lo hacéis, pero la entreno de verdad, la hago entera y veo, estoy respetando el tiempo, la hago despacio, se entiende bien lo que estoy contando. Esas dos cosas sería el entrenar. Fondo y forma. Casi, fijaos, esto va contra lo que estáis aprendiendo aquí. El fondo es fundamental, pero la forma... O sea, si yo ahora mismo llevara un loro aquí encima, estaríais todo el rato mirando el loro y no estaríais prestando atención a lo que estamos diciendo. O estaríais prestando menos atención a lo que estamos diciendo, porque lleva un loro ahí. Entonces, si yo llevo el cuello de la camisa aquí, si, no sé, hago una chorrada, estáis mirando lo que hago. Yo me levanto, me voy hacia aquí y empezáis a mirar y decís, ahí va, el pantalón se le ha quedado levantado. No estáis prestando atención a lo que estoy diciendo. Bueno, pues todo eso se entrena, se hace. Veis que me levanto y no pasa nada, tengo piernas. Así se aprende a comunicar, haciéndolo. Os cuento una anécdota. El otro día Susana Griso iba de verde y venía al plató Santiago Abascal. Y entonces, claro, ella se dio cuenta enseguida que no podía ir de verde. Para algún... Sí, ¿no? Santiago Abascal sí, ¿no? y Vox, el partido, el color es verde. Es decir, un político,
cuyo partido tiene el color verde como referente. Vale. Entonces, las estilistas tienen que tener muchísimo cuidado con la ropa que ponen a los presentadores. Parece una tontería, pero hay personas que son muy morenas, por ejemplo, y no les pueden poner colores. Tienen que ir de negro o de gris. O sea, es muy importante lo que dice Javier, en televisión sobre todo. Y luego, por ejemplo, pendientes pequeñitos para las chicas, nada en el cuello. Si os fijáis en las presentadoras, llevan muy poquito adorno. Muy interesante, ¿no? La imagen, claro, siempre. Son chorradas, pero condiciona muchísimo, ¿eh? Una de las cosas que hacemos es formación de portavoces, que es enseñar a gente a hablar, a directivos principalmente, no de empresas, porque luego van a consejos de dirección de sus empresas o a hablar con periodistas que sepan cómo comportarse. Y te encuentras con cosas como: llevo una camisa con gemelos. ¿Sabes lo que son los gemelos? En el puño de la camisa te pones algo que suele ser de metal. Entonces, te pones en una mesa y empiezas a hacer así y solo se escucha el clink, 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 clink. Pues una chorrada que te condiciona todo. Como un collar que te pones y le pega al micro. Pues ya ha fastidiado la entrevista. Una batería rápida por mi parte de preguntas y damos ya paso. Vamos en tiempo, está todo perfecto. Ya sé que estáis ansiosos por conocer la voz de los verdaderos protagonistas. Funcionáis fenomenal en este colegio. Vamos a ver luego lo que salga. Yo creo que no sé si se ha grabado, pero podéis tomar nota, porque estoy seguro que nos van a recomendar material interesante. Un libro, por favor, Javier, que nos recomiendes para, te diría, de economía o de periodismo o no, un libro que te resulte interesante para todos los que estamos aquí. O sea, esto no hay que hacerlo, que es empezar por lo malo. Es un libro muy gordo, pero a mí me fascinó, porque me gusta mucho esa época histórica, la biografía de Hernán Cortés. La biografía de Hernán Cortés, que escribió Salvador de Madariaga, un escritor español. Es fascinante ver esa historia y pensar que esta gente llegó allí metido en una cáscara de nuez y que fueron capaces de conquistar México. Es una historia y es increíble cómo está contado, por ejemplo. Lidia. Yo recomendaría El Principito. Es un libro que Paula Lavado regaló a María en su comunión. Es precioso, seguro que lo habéis leído todos, pero da igual la edad que tengas. Sí, para hablar del corazón, para hablar desde el corazón, para no dejar de ser niños, me parece precioso. Sí, funciona muy bien tanto en primero de la ESO como en bachillerato. Aquí lo hemos ido probando a lo largo de las etapas. ¿Una película? Ahí soy muy malo porque es que veo muy poquito. Me acordaba el otro día cuando... spoiler, como me pasó las preguntas, digo, voy a pensar, porque si tengo que improvisar una peli no sé qué voy a decir. Y me acordé de Con faldas y a lo loco, que es una peli de hace muchos años, es verdad, que es vieja incluso para vuestros padres, pero me parece divertidísima. Yo procuro ver pelis que no tengan mucha acción, porque ya lo veo todos los días en la tele. Pero tenemos un amigo, Rafa, que siempre habla de Matrix. Bueno, Matrix dice que es el quinto testamento. El quinto evangelio, perdón, el quinto evangelio. Entonces, yo Matrix, no la he visto, recomendación. Muy interesante, sí, muy recomendable. ¿Un podcast? Si escucháis podcast o soy un podcast absolutamente infiel con eso. O sea, escucho todo lo que pillo, pero no soy fiel a ninguno. Porque uno de los problemas que hay es que hay tantas cosas interesantes que ser fiel a ellas, y lo digo como un problema, ¿eh? Entonces, todo lo que sí hago, y no me han dicho que os lo diga, pero los escucho en inglés. ¿Por qué? Porque me obligo a trabajar el idioma también. Yo trabajo habitualmente en español y el inglés si no lo pierdo. Entonces, escuchar en inglés, y las pelis las vemos en idioma original en casa, mis hijas se quejan mucho. Pues, bueno, escuchar las cosas en inglés y escuchar la voz de verdad de los actores, y no sin nada para los actores de doblaje, ¿eh? Me he vuelto al cine, perdona. ¿Un momento histórico? Bueno, para mí el fin de ETA ha sido... El fin de ETA. El fin de ETA ha sido bastante impactante. Nosotros lo hemos vivido muy de cerca. Estábamos en la Diana como periodistas en el País Vasco y la cosa ha cambiado bastante y bueno, se agradece, la verdad. Javier. Yo estar en el año cero de nuestra época me parecería una cosa increíble. En el nacimiento de Jesucristo. Ahí, ese momento. Ahí, en Belén. Que marca toda nuestra a ver civilización occidental.
Ya la última. Y ya abrimos micrófonos. Podéis ir pensando, por favor, si esperamos vuestras preguntas con fricción. ¿Qué les recomendaríais a los alumnos que os están escuchando, ellos, los que están también en sus casas, en el canal, en todos nuestros canales? ¿Qué les recomendaríais a aquellos que les llama la atención y que no tienen tampoco muy claro, normal, porque tampoco hay que tener muy claro con 16, 17, 15 años, pero quizás alguna intuición, ¿qué les recomendaríais? Dos cosas. La primera, que ya le he dicho, la curiosidad, la inquietud. Leed mucho, porque solo es bueno. O sea, leer solo es bueno. Entonces, leer, curiosidad, cosas de actualidad, qué está pasando, para entender qué está pasando. Y dos, esta más práctica y ligado a esto. Como os hemos estado dando lecciones, si de lo que hemos hecho hay algo que no os ha gustado, pues no hacerlo. Yo os diría que no viváis de espaldas a la realidad, a la actualidad, a la información y luego que no paséis de puntillas por el cole, por favor. Bueno, pues esto. Iniciamos el turno de preguntas y nada, os invito a que os animéis. Ahí va, la primera. Hola, soy Teresa de segundo de bachillerato y, yo tengo la pregunta porque, sobre todo, habéis dicho varias veces que veis mucha acción en vuestro trabajo y, supongo que no es agradable. Entonces, yo tengo la pregunta de si alguna vez os habéis planteado dejarlo, porque yo, por ejemplo, no podría, sinceramente, como verlo todo. Gracias. Bueno, no, yo nunca en la vida me he planteado dejar esta profesión, no. Y no ha sido fácil, la verdad, no solo por los contenidos, también hay muchas presiones, tengo que decirlo, lo que comentábamos antes, que los políticos llaman mucho, intentan manipularnos todo el rato. Y luego, pues eso, hay cosas que no quieres ver, pero luego te permite también estar en sitios increíbles, conocer a gente fantástica. A ver, hoy por ejemplo ha venido Miguel Sebastián, que es tampoco le conoceréis. Exministro de Industria hace unos 10 años aproximadamente. Sí, economista Y profesor de la Complutense, ¿no? Si no me equivoco, de Economía. Sí. Bueno, y te da una lección magistral ahí en plató en 3 minutos que dices, madre mía, qué maravilla, y no me ha costado 1 euro, ¿sabes? Bueno, no, la verdad es que esta profesión es maravillosa. No sabría, a ver, es verdad que la carrera es una cosa y luego lo que es la vida profesional es otra. O sea, el que se dedique a esto, el que se decante por el periodismo, tiene que saber que luego le espera otra cosa. No es la carrera. Sobre eso, también depende de qué estés haciendo tú a nivel profesional. No es lo mismo estar en una redacción en Madrid que ser corresponsal, ¿no? Que es algo muy idílico. Soy corresponsal, pues ahora mismo en Tierra Santa, imaginaos, que te están bombardeando cada 2 por 3 o en cualquier país que penséis. Hay mucha gente que deja la profesión y hay gente que necesita apoyo luego, pues porque lo que ha visto es muy fuerte, pero en esto, como en profesiones, por ejemplo, pues estoy pensando en servicios públicos, ¿no? Sanitarios, bomberos, policías, te enfrentas a la realidad de una manera muy cruda. Entonces eso está ahí. Lidia, hay días que me comenta, hemos visto imágenes de las que hemos censurado que me han hecho llorar delante de lo que está viviendo y lo estoy viendo a través de una pantalla. Imaginaos la persona que lo está grabando allí, in situ, el impacto de eso. Hay gente que también necesita esa adrenalina, periodistas que son corresponsales. Ayer entrevistamos a Nico Castellano, que es un periodista de la SER que está en Jerusalén. Bueno, hoy iba para Jordania y yo hablaba con él, Nico, que entras ya, y me dice, acaban de tirar un misil a no sé cuántos kilómetros y nos vamos corriendo todos al refugio.
Digo, madre mía, o sea, yo no podría estar ahí, pero él necesitaba estar ahí, contar lo que está pasando. O sea, hay periodistas también de raza, de ese tipo de gente que necesita estar ahí en la guerra, en el meollo, para contarlo. Es que si no, no nos enteraríamos de lo que pasa. En Irán, por ejemplo, no tenemos a nadie y no sabemos lo que está pasando realmente. Que eso es una tristeza también. Más preguntas. Buenas, soy Víctor Cañizares y no sé si os familiarizáis con la figura de Vito Quiles, pero me gustaría saber un poco si sigue el modelo de, o sea, que vosotros decís de intentar manipular o intentar, o sea, o hace bien las cosas como vosotros habéis dejado claro, porque yo algunas veces me informo a través de él y siento como que hay bastantes críticas hacia él de que lo que él hace no corresponde con la figura de un periodista, sino de alguien que intenta manipular a la sociedad de hoy en día. Y sobre eso que ¿Conocéis? preguntas, ¿cuál es tu impresión? Mi impresión es que hay en algunos medios en los que se difunda su contenido, en los que me parece que es bastante interesante, pero luego en TikTok, por ejemplo, en otras redes sociales, intenta solo subir vídeos para, pues, atractivos y que la gente los vea, porque al final, siguiendo el modelo de TikTok, o sea, que la gente no se queda en un vídeo si no les interesa y es rápido la información y no da una información bruta, por así decirlo, ¿no? ¿Crees que es una persona que intenta unir o separar? Bueno, o sea, yo creo que intenta separar, pero hoy en día todos los políticos veo que intentan separar, o sea, que intentan llevarnos a su lado y intentar... Pero es periodista, no político. Sí, ¿O es pero- político? Es que yo tampoco No, sé pero lo que es, si es aporta- político o es un periodista. periodista, pero aporta a un partido político. Claro, gracias. Que dentro de lo que comentabas está lo que hemos ido diciendo, me parece a mí. Uno, el que generéis vuestra opinión. Uno. Dos, que no os informéis solo con una fuente, es decir, que mi fuente de información no sea solo Vito Quiles. Que lo mismo que os decía, que es difícil tener siempre la razón, también es difícil no tener nunca la razón, con lo cual seguro que hay cosas de las que dice que son sensatas o que tiene razón, efectivamente. Con él hay dos debates. Uno es que no es periodista, es verdad que no tienes que estar como un abogado, ¿no? Tienes que estar en el colegio registrado para poder ejercer. Que es un periodista que no es un periodista. Él es un activista, desde mi punto de vista, opinión, no es un periodista. Entonces, bueno, tienes que medirlo como un activista, alguien que intenta mover a la gente en una determinada dirección y que además está vinculado, bueno, era un partido, ahora es a otro, pero que tengas criterio y de lo que dice, que lo filtres. Vale, yo creo que es un provocador. Hay muchos periodistas que le llaman pseudo periodista y a mí me hace gracia realmente porque tiene los ejes de preguntar a determinados políticos así a bocajarro unas cuestiones que necesitan, bueno, cierto respeto también el otro. Tienes que mostrar cierto respeto como periodista. Tú no puedes preguntar. Sí que hay unas normas, ¿no? En todo, o sea, es parte de la carrera cuando uno estudia unas normas de convivencia. Yo creo que por ahí va, Víctor, pero no, Lidia. Sí, tal cual. Como que hay unas normas que no, claro, aquí volvemos al tema de la Nosotros libertad. En la carrera, cuando nos formamos, dimos asignaturas como epistemología, deontología profesional, va en ese camino de la ética. Es verdad que ha habido programas como Caiga quien caiga, ¿no? Un programa que es de televisión muy conocido en el que gente vestida con trajes de negro iba haciendo preguntas impertinentes, en la mayoría de los casos a políticos, pero era divertido, pero tampoco se identificaban como periodistas, sino que era, oye, pues un programa de entretenimiento. Bueno, pues ya está, te gusta o no te gusta. Muy interesante, Víctor. Más preguntas. Es esa, aplaudida las preguntas, a las respuestas, al final otra vez muy mucho y ya está. Hola, soy Miguel y pues a raíz de lo que decíais del criterio, pues a mí me entraba curiosidad porque a mí me parece
que me parece que, bueno, y nos lo dicen mucho, que nos falta criterio. Y entonces, pues por ejemplo, con los periódicos, pues quien es más de izquierdas opina lo que dice igual El País y quien es de derechas El Mundo. Entonces, decíais de leer todo, filtrar. Entonces, yo creo que no basta con leer todo y hace falta un criterio, pero a la vez siento que nos falta pues ese criterio. Entonces, ¿en base a qué fundamentarlo y cuál es nuestra función como receptores y en ese filtro de noticias? Gracias, Miguel. Muy interesante. Aquí hay nivel, ¿eh? Hay nivel en este cole. Pues yo no sabría qué responderte. Cada uno, es lo que decía antes Javier, ¿no? Que tú te vas a identificar siempre con un medio, eso está claro. O sea, no es lo mismo ver Espejo Público en Antena 3 que el programa de Ana Rosa en Telecinco, aunque los contenidos sean los mismos, pero se van a tratar de otra manera. Entonces, tú siempre vas a tender a ver una parte o un medio, una radio, pero que intentes tener una visión un poco más global para poder luego tener tu propio criterio, pero lo tienes. Y que te des tiempo también. El criterio también se construye a base de tiempo, de ir leyendo, escuchando, formándote tu opinión. No es una cosa, ya tengo uno y ya lo tengo para siempre, formado a los 14 años, o a los 15 o a los 16, sino que se va trabajando y puedes cambiar de opinión, pero que sea con un porqué detrás y a base de leer y cosas nacionales, internacionales, a periodistas, analistas, y vas construyendo lo que eres. Por eso lo de que leáis mucho, porque no es he leído esto y ya tengo criterio. Continuando con su pregunta, que me ha resultado muy interesante, y es que es realmente difícil darle una respuesta, me preguntaba cuánto de emoción hay en la construcción de una persona a la hora de enfrentarse a ese criterio. Porque uno puede decir, tengo estas ideas, que lo haces a través de la razón, pero también tenemos un pasado, tenemos unos familiares, tenemos unas personas que han vivido cosas y cómo empatizamos o no empatizamos. Es decir, el valor de la emoción, pura emoción. Saquemos por ahora, en este momento, permitidme, la razón en un lado. Claro, porque nos cabreamos o nos enfurecemos o cosas, y ahí creo que por ahí la línea que pide Miguel es cómo le podríamos guiar, ¿no? Que, bueno, que también nosotros lo estamos haciendo aquí en el colegio, intentamos, ¿no?, que tengáis 6-7, como decís. Ese es un fantástico, otro día hablamos también sobre ese es un fantástico ejemplo de la importancia de la palabra, de cómo la misma palabra dicha por una persona distinta, pues la decís vosotros y está fenomenal. Mira qué bien. La decimos nosotros y pero ¿qué hace este? Con sí, con sa. ¿Qué hace este diciendo esto, no? Es que son las cosas grandes, efectivamente. Sí, no puedes, es que ahí está la clave de pero todo, Miguel. Es lo que nos hace humanos y es lo fantástico de esto. Sí. Lo que nos diferencia de las máquinas es precisamente el que tenemos, en este caso, una historia que nos condiciona. No es lo mismo haber nacido en un sitio que en otro. Que mis padres vivan y trabajen, a que uno de mis padres haya fallecido siendo joven, a que la historia que tenga cada uno. Eso forma parte de mí y es lo que me hace único e insustituible. Esa historia. Y cómo soy capaz de imprimir esa historia sobre lo que estoy contando me aporta valor. Habrá veces que la podré imprimir más, una historia más humana, y otras veces menos. Un dato. Sale el dato de inflación. Pues ahí poco bagaje humano puedes meter, ¿no? En principio. La inflación ha subido un 2,4% en España. Tiene que ver porque tú al principio en esta charla, si no recuerdo mal, nos has hablado justamente de la economía. Es en el fondo una serie de deseos que tú tienes y en función y sí. qué puede hacer la economía hacia ti. El dato es el que es. Otra cosa es que a raíz de ese dato, ayer fui a hacer la compra y en lugar de 100 euros pagué 120 euros. Y dije, joder, me ha costado más o puedo comprar menos. Y allá vamos a la interpretación. O la gasolina, que me ha costado 20 euros más llenar el depósito. Comentabas antes el poder de la palabra. Me estaba acordando ahora cómo nos condiciona o qué poder tiene, hasta qué punto, con este tema de la economía. Antes de ayer, Trump, qué personaje, dijo que la guerra de Irán estaba ya a punto de acabar. Se dispararon los mercados y bajó el precio del petróleo. El poder de la palabra. Una frase, digo una frase. La guerra está a punto de acabar. Al rato salió no sé si era su segundo, tercero, no sé qué, y dijo, no, nos quedan todavía muchos meses. Otra vez mercados vuelve para arriba.
precio del petróleo para arriba. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, sí, como las palabras, ¿no? Te iba antes a preguntar, al final no, pero bueno, ¿cómo puede afectar a la bolsa directamente? Bueno, ya es que lo estamos viendo. Te la iba a preguntar, pero visto lo visto, es tan fácil. Este señor dice una cosa, ¿no? Es un ejemplo el poder. fantástico, pero hay uno que es histórico, muy cortito, que es de Mario Draghi. Mario Draghi es un político italiano, un economista político italiano que fue presidente del Banco Central Europeo, que es la autoridad monetaria en Europa. Y en 2013 fue aproximadamente, el euro estaba muy mal. El euro se hundía, incluso había conversaciones de, oye, el euro no va a sobrevivir como moneda porque entre los europeos no nos entendemos. Se va a romper el euro y vamos a volver a la peseta, a la libra, todavía estaba Reino Unido dentro de, a la lira en Italia, etc. Y él, en una rueda de prensa, dijo una frase que os va a sonar súper chorra, pero dijo, haremos lo que sea necesario, whatever it takes. El whatever it takes, lo dijo en inglés, y luego dijo, y eso será suficiente, créeme, cambió el rumbo del euro. Esa frase dicha en público en un momento determinado. Está datado y es una sola frase. ¿Más preguntas? Aquí. Mi nombre es Adrián y quería preguntar que si alguna vez habéis sentido miedo de sentiros juzgados por haber publicado algo. Sí. Miedo. Claramente, sí, alguna vez, muchas veces. Nosotros decimos que son charcos. O sea, hay información, hay noticias, hay que no estás seguro de dónde procede, te aseguran que sí que es cierto, lo das y dices, cagada. O sea, me arrepiento, no tenía que haberlo soltado ahora, igual tenía que haber esperado un poco, bastantes veces. ¿Y el miedo dirías que es hacia... El miedo dirías que es a tus jefes, a un agente externo que pueda haber tu nombre relacionado con esa publicación? Yo creo que era el miedo, ¿no? Te referías a un miedo amplio. Sí, bueno, primero es el miedo a haberlo hecho mal. O sea, realmente he contado algo que no es cierto, qué cagada. O sea, cuando mi objetivo es contar un hecho, una verdad, joder, me la han colado o no he sabido verlo o me he equivocado. Sí, sucede. Miedo, primero eso, a no haberlo hecho bien. Luego miedo a la llamadita. De eso hemos tenido mucho también. Antes cuando trabajábamos en el matinal, que era muy complicado trabajar de noche, no puedes verificar las cosas o no como te gustaría y soltabas te metías en un charco y luego la llamadita de arriba, ¿no? Tu jefe supremo que decía, esto no tal, no tenías que haberlo contado o lo que sea. Pero bueno, eso ha habido menos. Lidia, una tontería. ¿Realmente los jefes de Antena 3 están arriba, en los pisos Sí. de arriba? Eso? Vale, Sí. vale. Siempre me lo había preguntado, lo del de arriba, pero no sé. Sí, Bueno, sí, de hecho siempre hacemos el gesto arriba. y sabes a qué te refieres. Javier. Yo miedo a cagarla no, porque como va a suceder, pues no hay que tener miedo. O sea, la vamos a cagar en el trabajo seguro en algún momento. Pues ya está. Oye, que sea lo más leve posible y que pase. Sí, te das cuenta del poder que tiene la comunicación y los medios de comunicación, sobre todo cuando vas con una cámara de televisión. Si vas con un micro de radio o eres periodista de un medio escrito, de un digital, pasas más desapercibido. Pero con una cámara al lado, estás en espacios públicos y nos han llamado de todo. De todo sin criterio, o sea, lo que decíamos antes, o sea, sin criterio, sin motivo. Juzgan el todo, ¿no? Como trabajas para este medio y tú ya eres el medio, o eres televisión y ya lo meten todo dentro del mismo saco, porque también hay mucho desconocimiento. Y no sabes si es Telecinco, Antena 3, Televisión Española o Telemadrid. Lo meten todo del mismo saco, televisión manipulación, y eres y pones detrás el calificativo cariñoso que os dé la gana. Y hay veces que te vas, dices, oye, me piro, o sea, no. Ahí sí pasas un miedo físico, sería en este caso, al de cagarla, pues oye, tiene una repercusión, tienes que tener cautela, pero es que seguro que vas a meter la pata. Sí, bueno, hasta los más grandes meten la pata, ¿eh? ¿A los? Hasta los más grandes. Sí, sí, sí.
Hola, yo soy Carmen de primero de bachillerato y quería preguntar, ligado a lo que decís sobre la verdad, ¿cómo sabéis identificar? Porque hoy en día con la inteligencia artificial y las redes sociales es muy fácil que salga información falsa o que no sea correcta del todo. Entonces, ¿cómo identificáis también qué es la verdad y qué podéis publicar y qué no para no cometer errores? Ole. Sí, un tema que por restricción de tiempo se nos ha quedado, pero sé que lo tenéis encima, igual que nosotros, realmente, ¿no? La inteligencia artificial que merecería otra hora más con vuestro trabajo. Y yo le añadiría a ella, perdona Lidia, a lo mejor recoges tú el guante, Javier, la creación, la redacción de noticias. Ahora ya estas famosas firmas, los periodistas, digamos, como decíais, de raza, cómo viene afectado, cómo va a afectar o cómo está afectando. También me gustaría también que aportásemos algo de luz, no solo sombras, sino que veamos defectos y también virtudes que puedan tener la inteligencia artificial. Perdona, te sumo tu pregunta, pero tiene que ver directamente el concepto de verdad. Yo muy breve. Siempre hay que ir a la fuente, siempre. Entonces, ahora yo veo en la redacción que viene mucho gente joven que acaba de terminar la carrera o que está haciendo prácticas y les falta quizá el llamar a los sitios. Pues si surge una noticia, un titular de lo que sea, me invento, de que si Óscar Puente ha dicho no sé qué, pues ir a la fuente o a sus redes sociales, que es muy activo en Twitter. ¿Y cómo se va a las fuentes? Llamar al ministerio directamente. Yo llamo todas las mañanas a algún ministerio, al de defensa. Oye, ¿es cierto que la fragata Cristóbal Colón va hacia Chipre? Pues tuve que llamar al ministerio. Es la única manera de Pero Lidia, saber. ¿y cómo van a estar llamando al ministerio? Es que yo creo que no les van a coger el teléfono. O sea, digo, como solución, estaba pensando en algo práctico, ¿no? Algo que... Ya, pero tú preguntabas, ¿no? bueno, ¿cómo lo hacían ellas, no? Como vale. periodista, Sí, ¿cómo sé perdona. que estoy contando la verdad? Pues si tengo dudas, yendo a la fuente, claramente. Me encantaría que hubiera una especie de verificación más accesible, pero claro, pero esto es lo que comentábamos antes, ¿no? Yo compro información en aquellos sitios donde creo que han hecho ese proceso. Si la compro en un medio de comunicación que entiendo que es fiable y me lo ha ido demostrando, creo que ellos han hecho ese proceso. ¿No? Entonces es lo mismo que yo no voy al supermercado y compro y llevo la carne a analizar a ver si, oye, esta carne de verdad está en buen estado, sino que me fío porque ese sitio me ha demostrado que es así, que el etiquetado es correcto, que la trazabilidad es adecuada y por lo tanto me la llevo y me la como. Pues el consumo de información también. Pero es fundamental lo que decía Lidia, de recurrir a la fuente. Siempre que se pueda, ir al origen. Oye, he leído esto, dicen que Apple ha sacado un nuevo portátil barato. ¿Es verdad? Me voy a la página de Apple. No estoy curioseando por ahí a ver qué perfil dice o no dice, sino me voy a la página de Apple y veo, efectivamente, ¿está o no está? O sea que hay cosas que sí son accesibles. Sí, o sea, acudir, ¿no? Directamente a la web oficial de la marca representada en la noticia. ¿Alguna pregunta más? Isabel, Carmen, compañeras, también desde el Departamento de Lengua, posiblemente a lo mejor se nos está escapando algo que, por supuesto, me encantaría contar con vuestra contribución. Perdona, y sobre la inteligencia artificial, la tenéis que usar sí o sí. O sea, porque es algo, vais a convivir con que estamos conviviendo y vais a convivir con esa tecnología. Cuanto antes sepáis lo que puede hacer, para qué sirve, pero no deleguéis en ella lo que es más cómodo, le dejo que ella escribe, que ella piensa, que ella... Porque entonces dejáis de tener vosotros capacidades y de aportar, pero que aprendáis a usarla sin ninguna duda. Que me llamo Sara, soy de cuarto de la ESO y os quería hacer dos preguntas. Una, porque habéis estado hablando varias veces de que hay que contrastar información con varios medios y varios periódicos, cuando se supone que cada uno de vosotros tenéis que ser objetivos. Entonces, ¿qué variaciones hay en cada uno de los medios? Porque al final lo cuentan de forma distinta. Y esa variación en cómo se cuentan las noticias dependiendo de qué periódico o qué programa estés viendo, puede afectar también, por ejemplo, en tu ideología política, desde vuestro punto de vista, ¿eh? Bueno, hay nivelón, es que hay nivelón. Yo sé cuál es mi ideología política
Yo, ¿no? Sé a quién voy a votar o no. Bueno, igual no tanto ahora. Pero, y entonces sé qué medio de comunicación y qué periódico me cuenta lo que yo quiero oír y lo que quiero leer, ¿no? O sea, pero procuro echar un vistazo a otros medios, otros titulares, porque a lo mejor ese medio que a mí me gusta leer y que leo todos los días, me lo leo siempre, sospecho que a lo mejor no me está contando toda la verdad, o que algo le falta, o que a lo mejor está manipulando un poquito el titular. Entonces, tengo que ampliar un poco, ampliar. Es que no sé, no he respondido, ¿verdad? Esto es periodismo también, salgo por la tangente de la pregunta. Es evidente que tienes tu opinión y el medio de comunicación tiene también su posición sobre las cosas. Entonces, tú estás trabajando en un sitio, igual que yo puedo trabajar en Volkswagen y tener un coche Toyota. Pero cuando esté en Volkswagen no estoy saboteando los coches Volkswagen porque yo tengo un Toyota en mi casa. Vas y haces tu trabajo de la manera más profesional. Habrá cosas que te gustarán más o menos y entramos en el terreno del que hablábamos antes de la ética. Hay un punto en el que yo no estoy dispuesto a hablar de esto, incluso a costa de decir no trabajo aquí. Bueno, pues es una posición, diríamos, extrema, pero tú estás trabajando en un sitio y transmites en la medida de lo posible la información alrededor de ello. Y respecto a la variedad de temas, es que hay temas, por ejemplo, política migratoria, no inmigración. ¿Qué hacemos con los inmigrantes? Habréis oído que el gobierno tiene la intención, porque todavía no se ha puesto en marcha, de legalizar a inmigrantes ilegales en España, más de 500.000. Dato. A partir de ahí hay muchas interpretaciones. Puedes estar a favor de ello, puedes estar en contra, puedes tener dudas y hay medios que lo cuentan de esta manera. Unos están más a favor, otros plantean más las dudas que les genera este tipo de decisión y ambos pueden estar siendo, o yo creo que están siendo, están buscando la verdad desde el ángulo desde el que están mirando ese hecho. Y tú tienes que generar lo que te digo, tu opinión con eso, el hecho, el ángulo desde el que lo están mirando los medios, que es una cuestión ideológica, estoy a favor de la llegada de, o el riesgo que supone la llegada de, y tener tu opinión mirando esa diversidad. Y la ideología, oye, sería fantástico que mi ideología estuviera vinculada al medio en el que trabajo. Bueno, o no, porque hay muchas veces que no puedes elegir dónde trabajas y tienes que decidir dónde pones el límite. ¿Estoy cómodo o no? No, está claro que los medios tienen su ideología. Nosotros, como Antena 3, como dijo un consejero delegado en cierta ocasión, estamos en el centro-derecha. Entonces, ya sabes más o menos, pero en el tema de la inmigración, por ejemplo, nosotros llevamos a plató a una abogada de inmigración, una mujer súper formada, dominicana, y vino a plató y nos explicó en qué consistía la medida del gobierno. Y desde su punto de vista, pues es algo que no va a servir de nada, nos dijo, que va a ser muy complicado, y trajimos también a inmigrantes en esa situación que están esperando para ser regularizados y también nos decían que lo veían complicadísimo, que era una medida electoral, vamos, del gobierno de Sánchez. Pero nosotros trajimos... Con el apoyo de la Conferencia Episcopal, clarísimo. Pero trajimos a gente que nos pudiera hablar de eso, fuimos a la fuente, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es realmente en la calle? ¿Qué supone?